Bienvenidos a este curso Fundamentos de Nmap en su versión 2, presentado por la empresa MySec. Mi nombre es Alonso Dordo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, lo están visualizando en la presentación. A través de correo electrónico pueden realizarme todas sus consultas y preguntas directamente, a las cuales responderé oportunamente. Vamos a iniciar entonces esta segunda sesión. En esta segunda sesión vamos a abarcar el tema relacionado con las redes. Antes de poder utilizar una herramienta como Nmap, es necesario entender los fundamentos de cómo esta funciona. Entonces, para escanear las redes, incluyendo Internet, se debe inicialmente entender los conceptos de cómo están constituidas las redes y cuáles son los tipos de redes también. Bueno, este curso no describe en profundidad los conceptos de redes, en los cuales ya deberían algunos aspectos conocer para utilizar Nmap, pero les mencionaré algunas consideraciones para posteriormente poder interpretar los resultados del escaneo, como también cuando ya realizamos escaneos algo más avanzados con Nmap. Entonces, primero mencionar la estructura de Internet. Antes de ir hacia las complejidades del software de red, es importante entender cómo Internet por sí misma fue diseñada. En muchas formas, las funciones de Internet son las mismas de las redes en una organización, en una empresa, en una multinacional o en una red casera. Las diferencias, de hecho, son su magnitud o su complejidad en cuanto a la infraestructura. Los servicios generalmente ofrecidos a través de Internet están muy relacionados con algún tipo de empresa o organización, tal vez banca en línea, compras en línea, un periódico digital, un medio de comunicación. Pero en todas estas se basan sobre conceptos como, por ejemplo, direcciones IP, las cuales permiten precisamente establecer comunicaciones. Bueno, en realidad hay todo un conjunto de protocolos, pero por ejemplo, las direcciones IP son asignadas a cada computadora en las redes, por ejemplo, en las redes ya de local o LAN. Entonces, si nosotros quisiésemos escanear una red, primero necesitaríamos tener el dispositivo conectado hacia una red. En el caso de escanear un servidor en Internet, debemos tener la capacidad de alcanzar ese servidor. Esto es importante entenderlo porque únicamente aquello lo cual podamos alcanzar o aquello hasta lo cual podamos llegar, podemos escanearlo en primera instancia. Claro, hay algunos escenarios bastante peculiares, pero voy a mencionar en primera instancia. Cuando escaneamos una computadora en una LAN, por ejemplo, en primera instancia estamos en la capacidad de alcanzar esa otra máquina. ¿Ok? Si está en otra red, en otro rango de direcciones IP al cual no tenemos manera de llegar directamente, entonces simplemente no va a haber la posibilidad de escanearlo. Luego, si estamos en la capacidad de escanear ese host, vamos a tener la posibilidad de encontrar o obtener un listado de todos los puertos abiertos. Entonces, estamos hablando de un flujo de paquetes el cual viaja a través de la red hasta llegar a su destino. Dependiendo cómo el destino procese los paquetes, vamos a nosotros a recibir una respuesta. Es algo bastante frecuente, podamos atravesar tal vez encaminadores, routers o conmutadores o switch, y en estos dispositivos también podrían haber cierto tipo de funciones, los cuales traten de bloquear o filtrar cierto tipo de tráfico o puertos. Entonces, aquí también es importante mencionar, cuando realicemos escaneos durante el desarrollo del presente curso, siempre debemos tener en consideración, existen diversos elementos los cuales pueden ayudar o simplemente detener los escaneos de ser tal vez bloqueados, filtrados, desde la perspectiva de quién escanea y desde la perspectiva de quién está escaneando. Me refiero al hecho de cuando nosotros estamos escaneando, podemos realizar ciertos ajustes o configuraciones
traten de evitar su detección. Y desde el caso del servidor o del sistema el cual estamos escaneando, podemos establecer se pueden establecer ciertas políticas, ciertas características en las cuales simplemente quien escanea no reciba ninguna información útil. Entonces vamos a ver estos escenarios luego. Debemos también entender el modelo OSI. Voy a utilizar para este propósito lo siguiente, un gráfico. Este modelo OSI y lo voy a mostrar. Aquí creo que este resulta. Ok, aquí. Voy a utilizar esta imagen. Bueno, les explico. Para entender cómo los paquetes, los cuales son simplemente partes pequeñas de información, los cuales viajan de una máquina hacia otra, es una buena idea eh, al menos conocer el modelo OSI. OSI por sus siglas en inglés, Open Systems Interconnection, el cual podría ser si se lo traducimos literalmente, podría ser como un modelo para la interconexión abierta de sistemas. Esto es un concepto, una manera conceptual para percibir sobre o tener una percepción sobre cómo las redes funcionan en diferentes capas. Es fácil entender lo físico o aquello local simplemente de manera física. Las redes simplemente son piezas de hardware con señales eléctricas ejecutándose o ejecutando a través de estas. De hecho, es más difícil conceptualizar las redes a nivel lógico eh, y por esto mismo, para tener una explicación simple o una explicación más simple de los diferentes protocolos y fragmentos de información o de cómo estos funcionan en diferentes capas del modelo, vamos a utilizar precisamente esto. Y también cómo estas funcionan en interacción con las otras. Este diagrama brevemente explica cómo las capas realizan eh, diversos roles. De tal manera podemos entender cómo los banners de los servicios y los puertos funcionan posteriormente. No es necesario entender, bueno, todos los puntos tan intrincados del modelo OSI o las redes a muy bajo nivel para poder utilizar Nmap de manera efectiva. Y también para interpretar los resultados del escaneo, los cuales van a ser muy precisos. Pero es necesario asimilar, no toda la información sobre las redes es creada de manera equitativa o de manera igual, idéntica. Alguna información es factible de ser accedida rápidamente en ciertos momentos, mientras es más difícil acceder a ciertos datos en otros momentos. Si se está interesado en aprender más sobre las redes a un nivel y desde una perspectiva más profunda, pueden utilizar una herramienta como Wireshark, por ejemplo, la cual puede capturar paquetes y también visualizarlas conforme va a transitar. Aquí les voy a enviar el sitio web de Wireshark precisamente, una herramienta muy importante también. Sobre todo, es una herramienta la cual pueden considerar utilizar para ejecutar al unísono de Nmap y visualizar ese tráfico el cual es generado por Nmap. Son dos herramientas las cuales se pueden utilizar, sobre todo para el tema o la etapa en la cual están aprendiendo y también en la etapa en la cual ya están utilizando Nmap con cierto tipo de funcionalidades bastante peculiares o puntuales.
Entonces aquí tenemos en el modelo OSI la capa física en la parte inferior, ¿ok? Donde podemos ver la estructura a un nivel físico, bueno, es la estructura física, estamos empezando de la parte inferior a la superior. Aquí hablamos, por ejemplo, de los cables coaxiales, de la fibra óptica, de lo inalámbrico, de los hubs, de los repetidores. Luego tenemos la capa de enlace de datos. Aquí tenemos la estructura, se denomina una trama. Hablamos aquí de Ethernet, del PPP, Point-to-Point Protocol, de los switches o de los conmutadores, de los bridges, de los puentes. Luego tenemos la capa de red, la capa 3. Aquí la unidad de datos se denomina los paquetes. Aquí hablamos de protocolos como IP, ICMP, IPsec o IGMP. La capa 4 tenemos la capa de transporte, donde están las conexiones fin a fin o podría ser de llegada. Los protocolos aquí más comúnmente referenciados son los TCP y UDP. En la capa de sesión hablamos de sincronización y el envío hacia los puertos, los APIs, los sockets, WinSock. En la capa de presentación es la capa de la sintaxis, protocolos como SSL, SSH, IMAP, FTP, MPG, JPG. Y luego tenemos la capa final, la capa 7 de aplicación, es decir, la capa del usuario final, con protocolos harto y bastante utilizados como el HTTP, FTP, IRC, SSH y DNS, bueno, entre otros más, solamente son algunos ejemplos. Entonces noten cómo se estructura aquí precisamente esto. Cuando realicemos escaneos con Nmap, vamos a conocer cómo se generan los paquetes y cómo estos paquetes calzan o se incluyen en cada una de estas capas, sobre todo en las capas inferiores. Ok, vamos entonces ahora al tema de los escaneos o el escaneo de los puertos. Nmap es un escáner de puertos y de hecho, ya les he mencionado el funcionamiento principal o las características principales de una herramienta como Nmap. Como su nombre lo implica, un puerto es una manera de acceder hacia un servicio de red en una computadora. Cada computadora tiene 65.565 puertos, los cuales pueden estar en un estado abierto o cerrado, o también otros adicionales a estos. Algunos servicios como HTTP, los cuales comúnmente sirven páginas web, o el FTP, el cual permite la transferencia de archivos, tienen puertos los cuales están asociados con estos por defecto. Me refiero a muchas veces, cuando pensamos en un servicio HTTP, referenciamos rápidamente al puerto 80 TCP, o cuando se menciona el servicio FTP, rápidamente se referencia al puerto 21 FTP. Existe, como comprenderán, la posibilidad de encontrar un servicio HTTP en un puerto como el 5000 o un servicio FTP en el puerto 2121. Ahora bien, existen grandes listados de puertos comúnmente utilizados, los cuales luego les mencionaré. Afortunadamente también Nmap tiene su propio listado incluido en el paquete o el archivo al cual ustedes descargan. Aquí, por ejemplo, en el caso de Kali Linux, tienen ustedes un directorio de nombre Nmap. En este directorio de nombre Nmap tienen un listado de los servicios. Es Nmap Service. ¿Okay? Es protocolos. Nmap protocolos. ¿Okay? Aquí tenemos un listado de los protocolos, es decir, del puerto, número de puerto mapeado con el protocolo relacionado generalmente a ese puerto. En este caso son protocolos, pero también tenemos el tema de los servicios. Aquí tenemos el service. El tema de los servicios mapeados con, por ejemplo, 21, como pueden ver aquí, FTP, 21 TCP.
servicio FTP, File Transfer Protocol, y así para diversos servicios mapeados con puertos bastante conocidos. Entonces, en base a esta información, una manera de conceptualizar un puerto es pensar como en un edificio de apartamentos, ¿ok? En esta analogía del edificio de apartamentos, un apartamento podría ser una dirección IP. Y cada apartamento dentro de este edificio tendrá un puerto diferente. En este caso, el edificio podría tener 65.535 apartamentos, ¿sí? Bastante grande. Cuando nosotros visitamos una dirección IP, ¿ok? Por ejemplo, tal vez vamos a entregar una pizza a un apartamento del edificio, necesitamos en primera instancia conocer dónde está ubicada en todo el mundo, en el planeta Tierra. No conocemos exactamente esto en primera instancia, entonces debemos de encontrar en primer lugar cómo llegar a esa ubicación, en este caso sería dónde está ubicado el edificio. Esto sería una analogía con una dirección IP. Y luego, ¿cuál es el apartamento donde debemos entregar la pizza? El apartamento puede ser una analogía con el puerto. Entonces, tal vez el apartamento sea el apartamento 5505 y este apartamento pues sea mapeado a un número de puerta. En este caso, obviamente, sería el mismo. Los puertos están comúnmente identificados con un dos puntos después de la dirección IP. Si nosotros, bueno, les muestro lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a lo siguiente, a simplemente escribir, por ejemplo, se me ocurre nmap.org, ¿ok? Pero nosotros tenemos la posibilidad de escribir esto también, es decir, escribir el número de puerto después del dominio o de la dirección IP. Y esto hará el navegador establezca una conexión a ese puerto de esa dirección IP, ¿correcto? O de ese dominio. Entonces nosotros podemos especificar el servicio o el número de puerto para ser más exacto después de la dirección IP o el nombre del dominio, en este caso en el navegador. Pero esto mismo se puede aplicar para cualquier cliente, un cliente FTP, un cliente de conexión a un servidor de RDP, un cliente BNC. Bueno, se puede esto realizar en cualquiera de esas circunstancias. Ahora, vamos a hablar de TCP. Bueno, lo correspondiente a TCP y UDP, un área en la cual es importante entender sobre las redes está relacionada con dos protocolos principales, las cuales estarán muy comúnmente referenciados cuando realicemos escaneos, es decir, TCP y UDP. Los servicios pueden atender en cualquiera de estos dos puertos, es decir, hay servicios utilizando el protocolo TCP y hay servicios relacionados con el protocolo UDP. Bueno, el protocolo TCP es frecuentemente uno de los servicios o uno de los protocolos los cuales van a ser frecuentemente encontrados relacionados con diversos servicios muy comunes. Eh, Ahora, el protocolo TCP, o también referenciado como TCP/IP, es utilizado para conexiones las cuales necesitan cosas como, por ejemplo, un orden específico en cuanto a los paquetes transferidos, corrección de errores, y existe otro, porque esto es bastante requerido, como comprenderán, para temas como cargar correctamente una página web. Pero también tenemos el protocolo UDP. En el caso del protocolo UDP, es un protocolo no orientado a la conexión. Esto significa UDP, el funcionamiento de las conexiones UDP, funciona simplemente con la premisa de enviar los paquetes desde un origen hacia un destino, no importando si tal vez paquetes son perdidos en la transferencia o si llegan tal vez en un orden diferente. Aquí obviamente prima el tema de la transferencia de paquetes, así los paquetes llegan en el orden adecuado, si hay pérdida de paquetes, y bueno, cada uno de estos protocolos tiene sus aplicaciones. Cuando estamos hablando de protocolos como voz sobre IP o estas llamadas VoIP,
Estos usualmente utilizan el protocolo UDP. Aquí es más importante, los datos vayan desde un origen y lleguen a la fuente. Tal vez si se pierde un paquete o algunos paquetes o llega en un orden, no sea muy crítico ni percibido eh, o por el destino de la transferencia, y por lo tanto, bueno, se puede utilizar este protocolo. Pero claro, otros servicios críticos no es muy adecuado, se pierdan los paquetes o estos sean transferidos de una manera inadecuada o incorrecta. En el caso de TCP, es un protocolo específicamente orientado a la conexión, debe haber un orden, debe haber una corrección de errores, si en caso se pierden los paquetes, deben volver a ser transferidos y hay todo un conjunto de especificaciones. UDP no, simplemente es cuestión de UDP, transfiera los paquetes tan rápido como sea posible. Entonces, cuando estamos utilizando Nmap para este propósito, me remito a lo siguiente, debemos conocer también, correcto, la siguiente información. Nmap es bastante, como les mencionaba en la sesión anterior, tiene bastante documentación al respecto. Aquí tengo yo, hay un documento muy importante, el cual este, hay un libro de Nmap, el cual hay partes de en el sitio web del mismo, ahí les envío el enlace, donde pueden visualizar, por ejemplo, las cabeceras de diferentes protocolos. En este caso, pueden ver ustedes la cabecera de IP versión 4, donde van a visualizar diversa información. Ahora, antes de visualizar esto, Nmap les permite, y aquí tienen ustedes, realizar escaneos tanto para puertos TCP o escaneos TCP y escaneos UDP. Aquí en la sección Scan Techniques o técnicas de escaneo pueden ver todos los escaneos relacionados con el protocolo TCP. ¿Okay? Tenemos el S minúscula S mayúscula, el SYN-SCAN, el TCP Connect, el ACK, el Windows Scan, el Mainmoon Scan, tenemos el Null Scan, el FinScan, el Christmas Scan. Esencialmente, bueno, algunas de estas técnicas de escaneos, ¿ok? O estas técnicas de escaneo, no algunas, utilizan TCP como protocolo base, o utilizan TCP simplemente. Y solamente tenemos un escaneo, el cual está relacionado con el protocolo UDP, ¿ok? Entonces, en base a esto, es necesario conocer la estructura del protocolo. Les menciono aquí, por ejemplo, aquí está, ¿ok? Esta es la cabecera de IP, de un paquete IP. ¿Okay? Esto de aquí pueden ver información como la versión. Recuerden que hay IP versión 4, IP versión 6, el tipo de servicio. Tenemos la dirección de origen, la dirección de destino, me refiero a direcciones IP y otras opciones. Aquí hay una descripción bastante detallada y bastante extensa sobre el protocolo, la versión, la longitud de la cabecera, y también tenemos en este mismo documento la cabecera TCP. Es decir, cuando estamos realizando escaneos UDP o escaneos TCP, para ser más exacto, vamos a tratar con protocolo IP y también con protocolo TCP. Y en el caso de TCP podemos ver puerto origen, puerto destino, ¿okay? Tal vez el puerto destino sea el puerto 80, número de secuencia, número de reconocimiento, y aquí están, por ejemplo, los famosos flags o los bits de control, el campo window, la suma de verificación, el puntero de urgencia y otras opciones. Todo eso está explicado aquí. Ok, entonces aquí tienen una interesante documentación y sobre todo una descripción muy detallada de la estructura de estos protocolos. En el caso, noten, del protocolo UDP, la estructura es muy sencilla, muy simple. Simplemente, como están visualizando, tenemos el puerto origen, puerto destino y aquí tienen la longitud y las sumas de verificación. El encaminamiento eh, se utiliza IP para el encaminamiento. Recuerden que son capas. IP está en una capa, TCP está en otra capa. Acá tenemos entonces esta estructura. Por aquí creo que está el historial. A ver.
Espero tenerlo, aquí está. ¿Ok? Para referencia, recuerden aquí, por ejemplo, en la capa 3 tenemos el protocolo IP. Capa 3, ¿ok? Y capa de transporte tenemos, capa 4 tenemos TCP y tenemos UDP. ¿Ok? Entonces UDP trabaja en la capa inferior, trabaja o se basa en la capa de red. Entonces, es por ello interesante y es muy importante conocer estas estructuras para nosotros, cuando realicemos los escaneos, entendamos y asimilemos mejor las razones por las cuales se genera estos resultados, me refiero. El por qué Nmap genera ciertos resultados y en base a ello nosotros vamos a realizar diferentes tipos de análisis. Ok, sigamos. Ok, luego tenemos el tema de los banners de los servicios. Ahora teniendo ya un mejor entendimiento o teniendo una mejor comprensión de los fundamentos de cómo la red, de los puertos, TCP y UDP funciona, es momento de aprender algo más sobre Nmap. Ya sabemos y conocemos, Nmap es una poderosa herramienta la cual se aprovecha de diversos elementos de cómo las computadoras y las redes se comunican. Y esto nos va a proporcionar información útil sobre cuáles servicios están funcionando en las computadoras, en los hosts, los cuales escaneamos. El uso más común de Nmap, y esto parte de sus orígenes de diseño, fue ser simplemente un escáner de puertos. Un escáner de puertos o una herramienta de este tipo, de manera general, es una pieza de software el cual intenta conectarse hacia cada puerto especificado y ver si el puerto está en estado abierto. Y esto lo va a determinar utilizando lo denominado como el three-way handshake. Y esto se los voy a explicar con también unas imágenes por aquí, las cuales existen. Permítanme. El famoso, creo que también en Nmap podemos encontrar three-way handshake, el cual podría ser traducido como un saludo de 3 vías o de 3 maneras. Ok, veamos. Creo que esto me sirve. Sí, creo que me sirve para mis propósitos. Está algo pequeño. No, sí está bien. Ok, este es el three-way handshake. Les explico. El three-way handshake o el saludo de 3 maneras o el saludo de 3 vías es una manera simple de establecer una conexión basada en red antes de la aplicación o las aplicaciones empiecen a comunicarse la una con la otra. La estructura es bastante simple, ¿ok? No vamos aquí a profundizar mucho en las vías de control, en los flags, de momento. El three-way handshake, como se puede esperar por el nombre, está constituido de 3 pasos entre 2 participantes. Vamos a llamar a estos participantes cliente y servidor. El handshake el saludo funciona de la siguiente manera. El cliente está solicitando una conexión con el servidor. Pueden empezar en la parte de arriba con SYN, ¿ok? Esta flecha roja. El cliente envía un paquete con el bit de control SYN activo, el flag SYN activo, hacia el servidor a un puerto especificado. Resaltemos esto, a un puerto especificado. Si el servidor desea establecer esta conexión, va a enviar una respuesta al cliente y en esta respuesta se incluirá los flags activos SYN y ACK, como pueden ver en esta flecha, creo que es celeste, ¿ok? Luego de recibido este SYN ACK, este paquete con el bit de control activos, SYN ACK, el cliente verifica la conexión se establece enviando un paquete con el bit de control ACK hacia el servidor. En este caso sería la flecha con el color morado o lila, creo que sería así. Entonces, luego de esto, se establece ya la conexión entre ambos. ¿Ok? Entonces, visualmente es bastante más asimilable el hecho
bueno, más asimilable a entender cómo se desarrolla el three-way handshake. Entonces, una vez se entiende cómo una conexión se establece en cierto puerto, va a ser relativamente fácil entender cómo funcionan los escaneos de puertos con Nmap y cómo funciona Nmap en general. Usualmente, y esto también deben de recordarlo, si ustedes ejecutan un escaneo con Nmap, Nmap va a escanear únicamente los 1000 puertos más populares, no los 65.535 puertos como debería de ser, o bueno, como se recomienda por muchas metodologías. Cuando nosotros realicemos un escaneo con Nmap, Nmap siempre esperará, bueno, en los escaneos clásicos, una respuesta de tipo SYN ACK. Si recibe esta respuesta, significa hay un servicio o existe un servicio en atención en ese puerto. Y consecuentemente se infiere el puerto está en estado abierto. ¿Ok? Existen de hecho también diferentes tipos de escaneos, como ya les mencionaba hace un momento, no solamente el tipo de escaneo sin scan. El sin scan, recuerden, también se ejecuta por defecto cuando ustedes tienen los privilegios o ejecutan con los privilegios de root en un sistema Linux o los privilegios de administrador en un sistema Windows. Entonces, cuando estamos escaneando puertos, es también bastante interesante no solo encontrar los puertos los cuales están abiertos, sino también otros estados de los puertos, porque esto podría darnos cierto tipo de información como si existe un filtrado de paquetes, listas de control de acceso, firewalls o diferentes dispositivos. Cuando nosotros, y esto también es bueno recordarlo, encontremos un puerto atendiendo en el puerto 80, el cual puerto 80 TCP, el cual generalmente está relacionado con el servicio HTTP, esto no significa siempre sea así. Alguien podría colocar un servicio BNC en el puerto 80 y eso es totalmente legal, es decir, no hay ningún inconveniente, se puede hacer. O alguien podría colocar un servidor web en el puerto 1234. Entonces, más allá de simplemente encontrar un puerto abierto, también se necesita conocer con un mayor grado de profundidad cuál es el servicio atendiendo en ese puerto, el software si es posible y si fuese el escenario adecuado, obtener mayor información como el nombre del software, la aplicación y hasta el programa exacto. Afortunadamente, Nmap viene ya con funcionalidades para la detección de servicios, la detección de versión de diferentes servicios, ya tiene esto incorporado y esta funcionalidad funciona de una manera muy adecuada para, en primera instancia va a establecer una conexión contra ese puerto de esa dirección IP y luego va a ejecutar diferentes pruebas para tratar de identificar el tipo de servicio, es decir, si se trata de un servicio HTTP, si se trata de un servicio FTP, un servicio NC, CMB, lo que fuese. Y luego también va a tratar si los comandos o si las opciones han sido definidas para este propósito, eh, mayor información sobre el servicio. Tal vez un software en el puerto 80 se identifica un servicio HTTP y esto corresponde a un Internet Information Service o a un Apache o a tal vez un Tomcat, bueno, hay diferentes, son Nginx. Y esto Nmap lo realiza en base a las pruebas las cuales incluye. Y esto ya lo veremos nosotros en las siguientes sesiones. Entonces, Nmap, les menciono, tiene estos escaneos, los cuales pueden visualizarlos aquí. ¿Okay? Todas estas técnicas de escaneos principales, tanto para protocolo TCP como protocolo UDP. Y luego también tiene varias opciones para hacer detección del servicio y también de la versión. Ya abarcaremos estas opciones, por ejemplo, las técnicas de escaneo, las abarcaremos en una sesión y también vamos a abarcar la detección de las versiones. En realidad vamos a abarcar la mayoría de las funcionalidades a nivel fundamental de la herramienta, pero ustedes ya deben de conocer hasta este punto todas estas funcionalidades de Nmap. Muy bien. Adicionalmente a ello, recuerden que en este directorio
en diferentes archivos los cuales son utilizados por EMA. Mi recomendación es, por favor, no modifiquen estos archivos, tal vez por error, si lo abren y lo editan, podrían dañar el funcionamiento de EMA. Entonces, simplemente son archivos donde son archivos utilizados por EMA, por ejemplo, para realizar el escaneo a nivel de protocolos, a nivel de puertos, a nivel de servicios, para reconocer el sistema operativo, los scripts están incluidos aquí. Entonces, esos archivos son indispensables para el correcto funcionamiento de EMA. Ok, entonces, en esta sesión hemos, bueno, después de, para finalizar esta sesión, ya tienen un conocimiento fundamental de cómo funcionan las redes. Especialmente, y esto es de suma importancia, comprender cómo TCP y UDP difieren la una de la otra. Porque esto, como comprenderán, también trae implicancias cuando se realizan los escaneos de puertos. Entonces, primero entender cómo se estructuran las redes, cuáles son las diferencias entre escaneos TCP y UDP. Y luego también es importante conocer cómo funciona Internet, el cual simplemente, bueno, denominándolo de manera simple, es una red muy, muy, muy grande, pero las bases y los fundamentos son los mismos, utilizando los mismos protocolos y demás. También debemos entender, si nosotros estamos realizando conexiones hacia Internet como conexiones en nuestra red local, los protocolos y la infraestructura es muy similar a la utilizada en las grandes redes. Finalmente, nosotros nos estamos conectando a través de nuestros proveedores de servicios de Internet, nuestros ISPs, y estos tienen diferente tipo de infraestructura, aunque nosotros directamente no la utilicemos, no interactuemos, es decir, nosotros directamente y conscientemente no interactuamos con esos dispositivos, tal vez en nuestros hogares o en nuestras oficinas podemos potencialmente ver y tener acceso al router, bueno, sobre todo en entornos caseros tenemos el router o el dispositivo el cual nos permite conectarnos, pero en la infraestructura de Internet, routers, encaminadores, bridge, puentes, firewalls, IPS, IDS, diferente infraestructura en la cual existen las organizaciones y en Internet, nosotros estamos interactuando con ella. Nuestro tráfico está fluyendo a través de estas redes y de esos dispositivos. Pero claro, a nuestra percepción, o para ser más exacto, no lo percibimos de esa manera. Entonces, es importante también entender esto, dado el hecho de que cuando estamos realizando escaneos, no solamente vamos a realizar escaneos hacia Internet, sino también en redes locales. Entonces, entendiendo y conociendo esto, yo les sugiero siempre revisar mayor y entender más sobre, por ejemplo, OSI, entender cómo se estructura esto con mayor profundidad. Nosotros vamos a poder aprovechar una herramienta como Nmap y todas sus funcionalidades. En la siguiente sesión vamos a abarcar o vamos a empezar a realizar precisamente los escaneos fundamentales con Nmap para obtener resultados en las situaciones más comunes. Entonces, vamos ya a empezar en la siguiente sesión con los diferentes tipos de escaneos a nivel de puertos y también a nivel de servicios. Ok, bien, recordándoles una vez más, cualquier consulta, pregunta, pueden realizar directamente el correo electrónico capacitación@minesec.com directamente y les voy a responder con todo agrado. Bien, entonces finalizamos esta segunda sesión y nos estamos encontrando en la siguiente. Gracias por su atención. Buen día.